¿Cómo podemos aprender de esto, institucionalizar que hay que equivocarnos rápido y barato? Aprendizaje, valorizar el aprendizaje y la velocidad de este. Innovar o extinguirse. Esto es Supervivientes, el podcast. Porque pensar diferente no es peligroso, es necesario. Supervivientes. Las personas innovadoras tienen un gran motivador para transformar el mundo con sus ideas. Ese motor es la pasión en todo lo que hacen, tanto en su trabajo como en sus hobbies. Su corazón es valiente y siempre late con fuerza. Hoy conversamos con Diego Camacho, un amante de la música, la literatura y la buena mesa. Actualmente gerente de Marketing Service para Región Andina, CAM y Caribe en Tetra Pak. Diego nos inspiró a potencializar nuestros talentos y, lo más importante, disfrutar del proceso para así vivir en un constante estado de flow. Para todo por unos minutos y regálate poder escuchar esta gran charla. Pues Diego, bienvenido a Supervivientes. Además que he tenido la oportunidad de conocer a Diego, de conversar con él y del mundo que viene en Tetra Pak. Qué industria tan fascinante. Diego, pues este es un espacio para hablar de innovación desde la orilla de Tetra Pak, pero después de haber conversado contigo durante varios momentos durante el día, me explotó la mente con muchos temas que están trabajando desde tu organización. Yo quisiera que me contaras hoy cómo desde Tetra Pak viven la innovación, qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Cuéntanos de esa, arranquemos por ahí. Sí. Adelante, Diego. Tetra Pak nació gracias a la innovación. Esto hoy en día, en teoría moderna de innovación, en los libros de Lean Startup hablan del experimento de Mago de Oz. La pantalla con el mago atrás haciendo cosas cuando en realidad no estaban pasando. Es un experimento que se inventó Ruben Rausing en Suecia hace 71 años, en donde el tipo quería solucionar una cosa y era el problema de conservar los alimentos. Después de la guerra hubo un gran problema de escasez, problemas de logística, y él dijo, oye, hay un problema humano. Cuando buscamos solucionar un problema humano es que encontramos las soluciones más grandes en innovación. Y eso fue un experimento de Mago de Oz. Él se puso en un teatro, puso una máquina y adentro era chinomático. Estaba con gente que estaba llenando los cartones de leche manualmente, y cuando probó afuera con las personas que estaban en el teatro dijo, oiga, la gente sí está dispuesta a tomar leche de un cartón y la industria está dispuesta a comprar una máquina que llene los cartones de leche, y ahí fue cuando decidió inventar la máquina y la tecnología de envasado aséptico. Entonces la innovación está intrínseca y las metodologías de innovación diferenciadas como los experimentos y este experimento de Mago de Oz. Entonces así nacimos sostenibles, también pensando en el cartón, y se mantiene dentro de los intrínsecos y los pilares de la compañía. Tenemos más de 100 millones de euros en inversión en investigación y desarrollo todos los años. Tenemos centros especializados de innovación en diferentes partes del mundo, en Texas, Brasil, Módena. Colaboramos conjuntamente con programas como Plug and Play en Estados Unidos, en Italia. Desarrollamos entonces también nuestros programas autóctonos. Acabamos de lanzar hace 2 meses Startups by Tetra Pak de la mano de Impulsa, Endeavor y Strateca acá en Colombia. Entonces lo tenemos adentro. Y es fácilmente una de las cosas que más se promueven dentro de la cultura organizacional. En entrenamientos, metodologías como Lean Startup, Agile Development, Design Thinking está en el core de la mayoría de los empleados de Tetra Pak. Cada vez que se trabaja algo con nuestros clientes, con nuestros consumidores, se utilizan estas metodologías. Entonces, sí, yo creo que es algo que la compañía promueve y está en el fondo y en el core del negocio. Diego, además que me encanta la historia del Mago de Oz, cómo arranca la compañía, que es también la historia de muchos emprendedores, ¿no? La tecnología no tenía que estar lista, producto mínimo viable y nos fuimos. Pero sobre todo, volviendo a tu historia de Tetra Pak, que parece fantástica, nace en un país que es Suecia, que es uno de los países más innovadores, que yo creo que eso no es casual que una empresa como Tetra Pak haya nacido allá, un país que está retando, que tiene unas prácticas de innovación de vanguardia. Claramente es uno de los países que está mostrándole a muchas industrias en el mundo cómo innovar, cómo hacer la diferencia. Tetra Pak nace allá y yo quisiera a ver si tú puedes extender esta frontera de Tetra Pak. ¿Por qué nace en un país como Suecia? ¿Qué está pasando en un país como Suecia donde vibran con la innovación, donde es parte como de la política de Estado, de cómo
cómo desarrollan el futuro de sus industrias, de sus negocios, de sus startups. Tetra Pak nace allá. ¿Tú qué me podrías decir al respecto? ¿Tienes alguna opinión sobre ese tema? Sí, tiene que ver un poco con el túnel, con el embudo del enfoque. Y no es sobre los cómo, sino preguntar los porqués. Entonces es una cultura que promueve preguntar el porqué de las cosas, sino cómo hacer las cosas. O sea, Henry Ford no necesitaba, como decía la gente, un caballo más rápido, ¿cierto? Necesitaba una manera para que la gente, ¿por qué la gente tenía que moverse más rápido de un lado a otro? Y es lo que hace muy bien Suecia y es lo que promueve. Trae la innovación radical. La invención del tetraclásica aséptica es innovación radical que cambió el juego en la industria de alimentos y eso fue hace 71 años y sigue siendo vigente. Entonces, esta manera de pensar de ellos es lo que promueve a que cuando se trabaja en innovación, no se piense en H1, en ese horizonte 1 de innovación, sino en el H3. ¿Qué es lo que nos va a mantener siendo vigentes y sostenibles, no en 5 años, sino en 50? Entonces creo que tiene que ver mucho con eso. Qué interesante, y que, o sea, es una sociedad que está retando con preguntas, está entendiendo cómo abrazar el futuro, cómo ser ambidiestros, ¿no? Cómo explotar ese futuro explorando el presente también. Dijo Dalí que no hay que temerle a la perfección porque es imposible alcanzar, porque el perfeccionismo es uno de los principales enemigos de la innovación. Pero yo la quiero aterrizar hacia la perspectiva de Tetra Pak. ¿Cuáles son los retos que tiene Tetra Pak para seguir perfeccionando su producto, para apostarle al medio ambiente? Porque hoy contigo hemos hablado mucho de sostenibilidad. Cuéntame desde Tetra Pak cómo están perfeccionando ese producto para ser cada vez más sostenibles. Sí, hay una cosa que es un innegociable, que es proteger lo bueno, ¿cierto? La seguridad alimentaria, llevar los alimentos a todas partes de manera segura. Entonces, como decían anteriormente, en un horizonte de innovación H1 uno está buscando cuidar el core, innovando en los procesos, cosas pequeñas, no en la estructura, ¿cierto? Pero buscando también en el H3, en el riesgo alto, cómo buscar ser sostenibles en muchos años. La perfección, ¿cierto? Es algo que va en contra de la velocidad. Y hoy en día las metodologías de innovación buscan priorizar la velocidad del aprendizaje. ¿Cómo me equivoco rápido? Y cómo me equivoco rápido, entonces tiene que ver con cómo hago para que se institucionalice aceptar el fracaso. Es un poco como el jazz. La psicología del consumidor dice, venga, la gente tiene más miedo de fracasar que de sentir el placer o la satisfacción de un éxito. Y en el jazz era menos miedo a tocar la nota equivocada, sino que no importa tocar la nota equivocada o la escala equivocada, sino lo que podía salir tocando de una manera como nunca se había hecho antes. Y eso genera entonces unas canciones que estaban en modo beta, que no estaban perfeccionadas. Y cada vez que se tocaban, se aprendía de los errores y se tocaban y se llevaban a un nivel cada vez más. Y es un poco lo que buscamos hacer en Tetra Pak. Es de esos aprendizajes en desarrollos en el pasado a nivel global, cómo podemos aprender de esto, institucionalizar que hay que equivocarnos rápido y barato. Aprendizaje, valorizar el aprendizaje y la velocidad de este. Entonces, un poco mencionaste el jazz. Qué bonita metáfora. ¿Te gusta la música? ¿Eres fan del jazz? Sí, me gusta todo tipo de música. Creo que son muy pocas las que dejo por fuera de mis playlists. Me dedico a construir playlists y creo que siempre encuentro una metáfora con la música. De hecho, cumpleaños hace poco y recibí libros y souvenirs de los Beatles de absolutamente todas las personas que fueron a mi casa. Voy a echar para atrás. ¿Qué ves? Ojo a esta pregunta que te voy a hacer. Te voy a poner a pensar creativamente y ya vamos a ir cerrando. ¿Cuál es la conexión que ves entre el jazz, la innovación y Tetra Pak? Vamos a asociar mundos. Hay una cosa que hizo el jazz. Cogió modelos clásicos, cogió métodos clásicos de tocar, cogió una estructura clásica, ¿cierto? Y cogió una emoción y un problema humano, que es la de sentirse emocionado o apasionado por algo. Y el jazz decidió, de alguna manera, saltarse los errores, experimentar todo el tiempo. Es ese espíritu de la experimentación y del aprendizaje constante que lo llevó a volverse relevante. En Eclesiastés, en ese gran tratado filosófico de la antigüedad, dice que nunca ha habido ni habrá nada nuevo bajo la luz del sol, ¿cierto? Y eso dice, en la innovación siempre hay inspiración, y el jazz venía con muchas fuentes de inspiración, pero se volvió a sí mismo la inspiración de muchos géneros. La salsa no hubiera nacido si no hubiera sido por la mezcla del boogaloo, el rock and roll y el jazz, y sin la salsa pues no existirían mil géneros que suenan hoy todos los días en la radio.
la vigencia del jazz es atemporal por los aprendizajes que llevan teniendo en 70 años. Entonces creo que pasa un poco lo mismo con la industria de alimentos y lo que hace Tetra Pak. Llevamos 250.000 años de historia humana aprendiendo cómo responder una pregunta y un problema muy humano que es el de nutrirse. Y las preguntas que se hace Tetra Pak es cómo vamos a hacer para nutrirnos en 50 años teniendo en cuenta algo muy importante que es la sostenibilidad. Por eso los 2 pilares de la empresa, que son proteger lo bueno, llevar alimentos seguros a todas partes de una manera sostenible, creo que es una manera perfecta de pensar cómo se alinean con la música. Qué respuesta, Diego, ¿no? Sensacional. Además, uno cuando conversa contigo, y me pasó durante este día que tuvimos la oportunidad de conocernos, se nota que eres una persona muy culta, que eres melómano, que eres un gran lector, que te gusta viajar, que te gusta la buena mesa, y esto cómo lo llevas a las conversaciones, al poder de conversar. Siempre cerrando, hacemos 2 cosas. Le preguntamos a nuestros invitados, ¿qué estás leyendo? Y yo creo que una persona como tú pues, seguramente tendría muchos libros para recomendar, pero uno que particularmente te haya inspirado, que te haya atravesado como ser humano y que te haya puesto a pensar diferente y de pronto que te haya impactado en tu vida. Y si puedes recomendarnos algún podcast o algo que te inspire, ya que eres un hombre de música y de escuchar buenas historias, ¿qué nos recomendarías? Sí, la respuesta puede ser un poco decepcionante, pero el otro día estaba en una librería con mi hermana y recuerdo que cogí un libro de Julio Verne y dijo, oiga, a mí nunca me gustó. En cambio, usted siempre fue toda la infancia de Julio Verne y es verdad. Es algo que me dejó mi mamá y Julio Verne fue el que me acompañó muchísimas noches y el que llevó a configurar esos modelos mentales con los que uno afronta la vida diaria hoy. Julio Verne se inventó, era el gran innovador del siglo XIX y no tenía ni idea de cómo poner una tuerca. Pasaron 100 años hasta que se hizo realidad lo que él inventó en su cabeza. Podcast, no soy un hombre de podcast, interesantemente me la paso escuchando radio, siempre que no estoy en reuniones. ¿Ah, sí? Así me mantengo actualizado. Y hoy en día estoy leyendo Abdul Bashir, Soñador de Navíos de Álvaro Mutis, y hay algo muy interesante, y creo que hay una analogía interesante, y es, el tipo se la pasa soñando en cómo es un navío perfecto, un tramp steamer, un barco de carga a vapor, y siempre se lo imagina de esta manera, con tantos metros de eslora, y siempre está pensando y va y lo busca, intenta construirlo, pero nunca llega a tener uno perfecto, porque cada vez que está cerca de llegar al navío perfecto, al carguero perfecto, se da cuenta de que tiene que cambiarle otra cosa, y lo que disfruta en realidad es esa búsqueda del carguero perfecto a vapor. ¿Qué tal esta historia? No, ya me vendiste el libro con toda. Un hombre de jazz, un hombre de innovación, un hombre que está retando la industria de los alimentos y por supuesto que le están apostando a la sostenibilidad fuertemente. Vamos a escuchar unas preguntas del público, Diego, ya para ir cerrando y bueno, son preguntas fuera de la caja y para que las respondas fuera de la caja también, ¿listo? Dentro de la caja como Tetra Pak. Eso, no Así dentro de la es. caja, caramba, en el Así caso de es. Tetra Pak tiene que ser dentro de la caja, tienes toda la razón. Perdón, me disculpo. Tetra Pak responde dentro de la caja. Dentro de Muy la caja bien, respondemos. así que vamos a hacer preguntas dentro de la caja. Del público, ¿quién nos ayuda con una pregunta? Adelante. Aquí, ya estamos. ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? Uy, qué buena pregunta. ¿Trabajo para vivir o no, la verdad no puedo decir que soy un workaholic, porque sí hay mucha gente que dice que vive para trabajar para nada. No soy eso. Y tampoco creo que trabajo para vivir. Yo creo que uno tiene que encontrar algo que disfrute y que se mezcle algo en lo que uno disfrute y en lo que uno tenga unas habilidades o algo innato y que se mezclen y que le permitan vivir en todas sus expresiones. Si a mí no me dejara disfrutar las películas o la música o salir a comer en mi trabajo por estar siempre trabajando, pues simplemente cambiaría de trabajo. Entonces creo que es buscar ese sweet spot de esas 3 cosas, sus talentos, algo que disfrute haciendo y también que le paguen por hacerlo, pues preferiblemente a menos que sea heredero de alguna fortuna. Sí, sin duda alguna. Me hiciste acordar de la estrategia del erizo, de un libro que se llama Good to Great, de Jamie Collins, que hablaba exactamente lo que acabas de decir, pero también pensé en el Ikigai, de cómo tener una vida con propósito y pues verdaderamente qué gusto, y te lo digo no solo por la conversión de ahorita, Diego, por la conversión de hoy, alucinante. Eres un hombre del jazz en el mundo de la innovación, en el mundo de pensar dentro de la caja. Así que gracias por este espacio. Por favor, un fuerte aplauso para Diego. Muchas gracias. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos hacemos empresa.